Dice, bienaventurado el varón. ¿Saben qué significa la palabra bienaventurado? Bienavenido, ¿verdad? Afortunado, ¿verdad? Afortunado, esa viene siendo la palabra más cercana que define la palabra bienaventurado, ¿verdad? Dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, o sea, ahí estaba hablando de la prueba para los judíos, o sea que como Pedro también en la carta de Pedro, primera epístola de Pedro, él también con esa intención les hablaba a los judíos de esta manera. Cuando ustedes hayan pasado la prueba de la persecución, acuérdense que hay algo reservado para ustedes. Esas son las palabras de aliento que Santiago les da a los judíos. Cuando haya resistido la prueba de la persecución, énfasis agregado, dice, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Aclaro, esta carta estaba dirigida a un grupo de creyentes. ¿Okay? Hasta aquí no aplica para todos, está aplicando solamente para los creyentes, quienes debajo de un contexto estaban siendo perseguidos, ¿verdad? Y con esta tentación de desertar en medio de la persecución, desertar de la fe, ¿verdad? Entonces, él comienza con palabras de ánimo. Hermano, Santiago lo que quería con estas palabras era que ellos entendieran y que nosotros también en esta mañana entendamos que nuestra verdadera felicidad, nuestro verdadero gozo, que es algo que todos deseamos experimentar, ¿no? Todos. Hermano, los cristianos también necesitamos tener motivación para seguir, sentirnos contentos, sentirnos alegres, ¿verdad? Sentirnos motivados, llenos de esperanza. Lo único que cambia es que ya el móvil para llevarnos a esos estados emocionales de alegría, de gozo y de felicidad no radica en nada más ni en nadie más, sino que en las promesas de Dios, ¿verdad? En esas nada más. Por eso ellos querían que ellos entendieran que la verdadera felicidad para ellos era ahí precisamente, salir exitosos, que ellos salieran exitosos de esa prueba. El verdadero gozo del creyente está en atravesar sus pruebas con éxito. Por ejemplo, ¿qué hace un atleta cuando compite, corre o nada, o bicicletea y todo, y gana la competencia? ¿Qué hace? Se alegra, brinca, levanta sus manos, se ríe y todo. Hermanos, su felicidad y su alegría de este atleta pues están bien justificadas, porque cuánto le costó competir con 300 ciclistas o corredores o lo que sea, o nadadores, siendo él el primero, el número uno, el ganador. Pues oye, qué motivo más grande de sentirse así, ¿verdad? Bueno, siempre la Biblia aquí en este paralelo de enseñarnos a nosotros que podemos vivir la fe de esta manera. Para ellos en este caso era encuentren gozo, por eso Pedro les dijo en una ocasión, tengan gozo en medio de las pruebas. Porque para nosotros como creyentes ese es el verdadero gozo. Poder atravesar con éxito cada prueba. Amén. Y también porque el salir exitosos de su prueba de ellos, por ejemplo, no era cualquier cosa, hermano. Ellos podían morir en cualquier momento. Era para ellos, hermano, un indicativo de que su fe era auténtica y que los comprobaba también como verdaderos creyentes. Ese es el objetivo de las pruebas. Ese es el motivo y la razón por la cual nosotros somos probados. Dios nos prueba con ese fin, de que nuestra fe sea probada como una fe auténtica. Y al final, hablando de competencias y todo,
Santiago, dentro de estas frases de ánimo y de motivación para los judíos perseguidos, les dice: porque el que haya resistido la prueba va a recibir la corona de vida que ha prometido a los que le aman. Antiguamente en las competencias se coronaba al ganador invicto con una corona de laureles en la cabeza. Entonces Santiago lo ilustra de esta manera: el que gane, el que venza, va a recibir la corona de vida, que viene siendo ya, hablando ya espiritualmente a ellos y a nosotros, esa corona de vida es la corona de la vida, aquella que el Señor pues pondrá sobre nuestras cabezas de una manera figurativa, porque la Biblia no lo dice tampoco. La corona de vida es esa corona que el Señor ha prometido, de la misma corona que Pablo habló en 2 de Timoteo al final de la carta, cuando dijo: yo estoy preparado para mi partida, cuando ya le habló a Timoteo en sus últimas palabras antes de su ejecución: y el Señor me pondrá la corona de vida que Él ha preparado para los que lo aman, ¿verdad? Entonces, para nosotros dentro de esta carrera estamos esperando por esa corona, ¿sí? Y de una manera ilustrativa Santiago la presenta aquí también ante estos judíos. Y ahora en el versículo 13, aquí viene ya lo que es la realidad de la cual él quería hablarles a los discípulos. Y les dice: cuando alguno es tentado, él sigue diciéndoles después, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No diga, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, ¿verdad? Ahora, si notamos en este versículo que acabo de leer, Santiago menciona dos palabras de las cuales me gustaría enfatizar la diferencia que existe entre ellas dos. Él menciona la palabra tentación. Él dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. Tentación, y luego señala la palabra prueba. O sea, dos palabras, por fin. ¿A qué se refiere? ¿Tentación o prueba? ¿Cuál es la diferencia entre tentación y prueba? Bueno, vamos a diferenciarlas, porque aunque parecen ser lo mismo, no lo es. Tentación y prueba no es lo mismo. Sobre todo, ¿quién es el que está detrás de ella? Dios está detrás de la prueba y Satanás está detrás de la tentación. Pero en sí, ¿qué es la prueba? Bueno, la prueba es una situación difícil que Dios permite en la vida de los creyentes con el fin de fortalecer su fe. También con el fin de afirmar el carácter del verdadero creyente. Ese es Dios. Dios está detrás de esa prueba. Mientras, hermano, que una tentación es una incitación al mal. Y esta generalmente proviene de Satanás, con el objetivo de hacer pecar a una persona. Amén. Por lo tanto, Santiago dice: si alguno es tentado, no culpe a Dios por ello. ¿Verdad? Ahora, hay pruebas que vienen de Dios. Hay pruebas que nosotros mismos nos buscamos. Las pruebas que vienen de Dios vienen con el fin, como dije hace un momento, de afirmar nuestro carácter, de fortalecer nuestra fe y de hacernos llegar a un propósito divino. Ese es el de Dios. Satanás también interviene en medio de la prueba. ¿Por qué? Porque Dios se lo permite, ¿verdad? Dios se lo permite con el fin de que nosotros, no Él, nosotros nos demos cuenta. Y también dónde está nuestra fe para Él. Y también para identificar nuestro grado de obediencia en medio de una prueba. Siempre habrá una salida de la cual 1 de Corintios habla, acerca de la cual nosotros vamos a salir por ella, la puerta que Dios nos ha proveído para nosotros. Pero Satanás intentará siempre llevarnos
por la vía contraria, con el fin de que desobedezcamos a Dios en medio de esa prueba. ¿Se acuerdan lo que pasó con Job, verdad? Todos conocen esa historia. ¿Quién le mandó la prueba a Job? ¿Quién intervino en esa prueba? Satanás. ¿Sí? Entonces, aunque Dios es el que nos manda la prueba, también Dios le permite a Satanás cierta intervención dentro de ella. Pero la única diferencia es que hay un grado de permiso que Dios le da para que nosotros no vayamos a sucumbir ante la tentación. ¿Sí? Siempre en medio de una prueba existirán dos puertas, la puerta falsa y la puerta que lleva a la verdad, ¿verdad? Ya sabemos quién está detrás de cada una de ellas. Va a depender de nosotros, dependiendo nuestro grado de obediencia que demostremos en esa prueba. Nuestro grado espiritual también de devoción. Por supuesto, si estamos débiles en la fe y viene una prueba, pues obviamente tendremos esa tendencia a irnos por la puerta falsa. Y eso es lo que muchos hacemos, ¿o no es verdad? Acuérdense, la prueba tiene como fin esto, llevarnos a cumplir planes y propósitos de Dios en nuestras vidas, porque a veces, hermano, nosotros nos alejamos de Dios. Nos confiamos, dejamos de orar, dejamos de pasar, de tener comunión con Él en las Escrituras y nos vamos por la otra vía, y es ahí donde Dios pues permite que vengan cosas sobre nosotros con el fin de que nosotros reaccionemos y nos volvamos a Él. Ese es el plan y el propósito de Dios para las pruebas, pero para las pruebas que vienen de Dios, repito, para las pruebas que vienen de Dios, ¿verdad? Y tienen como fin esto, para que no nos confiemos, para que no tomemos las cosas de una manera liviana. ¿Por qué? Porque Él sabe de la intervención de Satanás, que cuando viene la prueba, viene la crisis, Él inmediatamente viene y comienza a susurrar en nuestros oídos y nos comienza a hablar y decir cosas contrarias a lo que Dios de antemano ya nos ha dicho, con el fin de desviarnos, de que nos vayamos por la otra vía, la vía falsa, ¿verdad? La tentación siempre vendrá, pero va a depender de nosotros. ¿Cómo vamos a reaccionar a esa voz seductora que siempre, por lo general, hermano, hace acto de presencia en nuestras vidas en medio de estas situaciones difíciles? De acuerdo a 1 Corintios 10:3, no os ha sobrevenido, piensa bien lo que dice, ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, ¿verdad? Sino, dice Pablo, que dará también juntamente con la tentación la salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Para que podáis soportar también. Entonces, si vemos aquí, ponemos atención al versículo 13, Santiago dice, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. O sea, no digas que Dios te tentó. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor en Mateo, en el libro de Mateo, capítulo 6, versículo 13, Jesús habla de la tentación. ¿Sí? Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. O sea, por fin, ¿Dios tienta o no tienta? Porque Santiago dice que Dios no tienta a nadie, y el Señor en su oración dice, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por los siglos de los siglos. Entonces, ¿se está contradiciendo? O sea, se contradice lo que el Señor dice en la oración,
¿verdad?, modelo a lo que Santiago está diciendo aquí. Bueno, como vuelvo a repetirlo, no es de que Dios nos va a tentar a nosotros, o que nosotros podamos decirle a Dios, Señor, no me mandes tentaciones. Lo que nosotros podemos hacer y debemos de hacer es pedirle a Dios para poder entender estas dos verdades y no caigamos en una controversia, decir se contradice. Por eso mucha gente piensa de eso de la Biblia. Dicen, la Biblia se contradice porque en un lado dice una cosa y por otro lado dice otra. No, nosotros lo entendemos muy bien. Como Dios es el que nos manda la prueba, y cuando viene la prueba, Él permite la intervención directa de Satanás. Eso dependiendo también del grado de fe que tenga cada quien. ¿Por qué creen ustedes que Dios permitió la intervención de Satanás en la prueba de Job? Porque Él conocía a su siervo. Él lo conocía. Él sabía que Job no lo iba a negar. Vino lo que le vino, Él no lo iba a negar. Por eso Dios le dio permiso a Satanás. ¿verdad? Pero Él no lo va a hacer con todos. Yo le decía a mis hermanos, nosotros no somos Job. ¿Verdad? Si esa tentación hace acto de presencia en medio de tu prueba, es porque Dios conoce tu grado de resistencia. ¿O no lo dijo Corintios? ¿Verdad? Para que pueda resistir la prueba. Dios conoce tu grado de fe, de obediencia y todo. Y por eso Él puede permitir. Él no te va a dar pruebas mayores de las que tú puedas resistir. Él no va a permitir que tú seas tentado más de lo que tú puedas resistir. Y si lo llegara a hacer, es porque Él conoce cuánto puedes aguantarlo. Él nunca te va a mandar pruebas que traigan tentaciones por medio de Satanás. Como te dije, Él permite la intervención directa de Satanás en muchas de ellas, para que tú caigas. Él te va a guardar. Él guardó a Job. ¿Y qué pasó al final? Job, pues al final salió victorioso, porque él se mantuvo firme a pesar de que la esposa le estaba recomendando que hiciera lo contrario, ¿verdad? Por eso al final, por eso Santiago dice, ninguno que es tentado diga que es tentado de parte de Dios. Ahora, lo que nosotros sí podemos pedirle a Dios es, Señor, si tú puedes, evítame que en medio de esta prueba yo sea tentado a negarme. ¿Verdad? Nosotros, sí, hermano, nosotros le podemos pedir a Dios eso. Nosotros conocemos cómo andamos con Dios. Por eso no nos podemos meter en situaciones comprometedoras. No juguemos con el pecado. No nos expongamos a situaciones que para nosotros pueden representar peligros, a caer. No te expongas a eso. ¿Por qué? Porque tu grado de vulnerabilidad te puede llevar sea a mantenerte firme, o sea a caer y caer de una manera rotunda. Pero más que eso, Dios sabe más que nosotros. Por eso ninguna prueba viene a nuestras vidas, al menos de parte de Dios, que venga con el peligro de hacernos caer, porque de otra manera no llegaría. Señor, permíteme, no permitas, Señor, no permitas que yo sea probado más de lo que yo pueda resistir. Por eso en la oración que el Señor está enseñando aquí a los discípulos en Mateo, Él dice, y no nos metas en tentación. O sea, es una petición directa a Dios. Señor, yo sé que no la voy a hacer, así que no me mandes pruebas más grandes de las que sé que puedo resistir. Porque cada quien se conoce cómo anda con Dios, ¿verdad? Cada quien conoce, cada quien sabe, ¿verdad? Y aún muchas veces, aunque nos sintamos muy fuertes en la fe, nunca sabemos, hermano. Nunca. Por eso mejor no te fíes, dice el salmista, no te fíes en tu propia prudencia, sino espera en Dios.
Yo prefiero mejor confiar más en Dios que en mí mismo. Yo nunca me voy a sentir, ni me voy a lograr sentir fuerte para decir, pues échenme al león que a mí no me hace nada. No, yo sé que voy a sucumbir. O sea, mi deber, hermano, no es ir en busca de las pruebas. Por eso, mira, cero, pinta mi raya. ¿Por qué? Porque como ser caído, yo sé que puedo llegar. No le busquemos 3 pies al gato sabiendo que tiene 4. Ahora entendemos por qué razón la Biblia no se contradice en este punto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque dice Santiago, Dios no puede ser tentado por nadie, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Dios en su naturaleza santa, Él no tiene la capacidad alguna para hacer el mal. Dios no tiene esa capacidad para hacer el mal. No está en su naturaleza, porque Dios es pura santidad. Por eso el que es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. No, dice Habacuc 1:13, lo dice de una manera así como más directa. El profeta dice, muy limpio eres de ojos para ver el mal. Fíjense, así lo describe Habacuc. ¿A quién? A Dios. Entonces, ¿cómo voy a esperar yo que Dios me mande cosas que me van a dañar? Si dice aquí que Él es limpio de ojos para ver el mal, dice, ni puedes ver el agravio. ¿Sí? Él no se enfoca en lo malo, hermano. Él siempre se enfoca en lo bueno. Satanás hace énfasis en lo malo de nosotros para atormentarnos, pero Dios no. Entendamos la naturaleza de Dios. Porque dice, porque ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él. Entonces Dios, dice Habacuc, es limpio de ojos. Y la razón por la cual Dios, basándonos en el versículo 12, Dios permite las pruebas y en medio de ellas también permite que se dé la tentación, ¿verdad? Si viene de Dios y si tú tienes o te ves tentado en medio de esa prueba a hacer algo, es porque Dios conoce tu grado de fe para mantenerte firme o para dejarte ir. Pero que no sea una prueba que nosotros mismos nos estamos buscando, porque esa ya es otra historia, ¿verdad? Esa ya es otra historia. Versículo 14, entonces continúa diciendo Santiago, sino que cada uno, o sea, cada uno individualmente es tentado. ¿Sí? La tentación, hermano, es parte de nuestras vidas. Acostumbrémonos a lidiar con ella. Es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Aquí vemos a Santiago, hermano, apelando a la concupiscencia. Los que anotan la concupiscencia son esos deseos pecaminosos del alma, ¿verdad? La concupiscencia, hermano, es el agente activo o también la causa directa de todo pecado personal, porque dependiendo de cada quien, ¿cuál era tu debilidad antes de Cristo? ¿Cuál era? ¿El vicio? ¿Las mujeres? ¿La promiscuidad? ¿La mentira? ¿Cuál era? Bueno, pues por ahí vas a ser tentado. Yo le decía a mis hermanos, mira, cuando Cristo nos rescata, nos salva, dice la palabra que somos nuevas criaturas, ¿no? Nos convertimos en nuevas criaturas. Nuestra naturaleza cambia. Y una de las razones por las cuales Dios permite que Satanás intervenga en medio de nuestras pruebas es a través de la tentación, es porque Él conoce eso. Si yo, por ejemplo, yo abrazaba el vicio en mi corazón, Dios sabe si aún lo sigo abrazando o no. Y cualquier otro pecado, cualquier otra debilidad de la cual el Señor nos rescató, Dios sabe hasta qué grado hemos sido liberados de esa debilidad interna del corazón.
Y por eso Él no nos va a mandar pruebas mayores. Porque acuérdense, en eso consiste la regeneración. Cuando Dios nos salva, Él comienza a regenerarnos de adentro hacia afuera. ¿Sí? Eso que amábamos, que abrazábamos, que deseábamos antes de conocer al Señor, eso, hermano, no se va a ir de un día para otro. Por eso seamos pacientes con la gente. Digo, con la gente nueva, ¿verdad? Porque ellos no van a cambiar de un momento para otro. Va a tomarles un tiempo. Dios les va a ir quitando una cosa, luego les va a ir quitando otra y así, hasta que esa persona finalmente llegue a un estado de libertad en la cual Dios pueda sentir la confianza de que esa persona, cuando esté bajo presión, no va a hacer lo incorrecto, se va a mantener fiel y firme, ¿verdad? No va a ceder, no va a sucumbir a la tentación y a la prueba, porque de otra manera no permitiría eso. Eso es lo que pasa con nosotros, ¿verdad? Dios conoce nuestra capacidad para resistir o no. Entonces la concupiscencia, eso es lo que viene a hacer a nosotros como ese tropiezo constante para hacernos caer. Fíjense lo que dice, cómo lo dice Jesús en el capítulo 15 de Mateo, del versículo 18 y 19. Veamos lo que el Señor dice aquí. Pero lo que sale de la boca dice, lo que sale de la boca del corazón sale. ¿De dónde? ¿Sí? Y aquí le está hablando a discípulos, a discípulos. Del corazón sale. Y esto, dice, contamina al hombre. 19 dice, porque del corazón, ¿de dónde? Del corazón salen los malos pensamientos, salen los homicidios, salen los adulterios, salen las fornicaciones, salen los hurtos, que son los robos, salen los falsos testimonios, salen las blasfemias también. De aquí sale. No, pues caí a la tentación porque Dios me tentó. No, Dios no te tentó. Porque si ha venido de Dios, no has caído, porque Él nos conoce. Él conoce nuestro grado de resistencia. Y luego dice al final del versículo 14, es atraído y seducido. Estas palabras, hermano, tienen una esencia en cuanto al tema de la pesca y la caza. ¿Qué es lo que hace un cazador, por ejemplo, que sale al campo a cazar leones o venados? ¿Qué hacen? La trampita, ¿verdad? La carnada. Dice Santiago aquí que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, ya explicamos qué es atraído y seducido. O sea que te va a atraer, te va a seducir con lo que más te gusta, con lo que más te desarma, con lo que más te inclinas por eso. Por ahí, esa es la carnada. Satanás la conoce. Pero como eres un hijo de Dios, Satanás no tiene más permiso en tu vida del que Dios le da. En los incrédulos, pues ellos no, ¿verdad? Por eso los vemos tropezar y tropezar y tropezar, porque pues ¿quién les regula a ellos todo esto? No, a nosotros no lo regula Dios. Y lo último, hermano, que tenemos que hacer nosotros es decirle a Dios o culpar a Dios por lo que nos pasa. Ay, fíjate que ayer, por otro poquito, me echo mi cigarro, por ejemplo. Dios me tentó. No blasfememos, hermano. Dios no tienta a nadie. Decir que Dios te tienta a hacer cosas es blasfemar. Es decir, cosas que no debemos de decir. Dios no nos tienta. Satanás, el enemigo de Dios, ese sí nos tienta. Ese sí nos va a poner
lo que nos gusta enfrente para que lo hagamos, para que caigamos como una carnada. Y si caemos, no es porque no te sientas cómodo, no es porque Dios le dio permiso a Satanás de que te pusiera ahí la tentación enfrente. Fue nuestra concupiscencia. Digo, si es que caímos, si es que sucumbimos a la tentación, pero vuelvo a repetir, cuando Dios está en la jugada, no caerás. Te mantendrás ahí como Job. Aguantarás, resistirás la tentación para que Dios cumpla sus propósitos en tu vida. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo fue que caí? Bueno, es que a lo mejor Dios no te mandó ahí, no te puso ahí, tú te pusiste solo. Por eso caíste, por eso sucumbiste. Me doy a entender aquí. No quiero confundirlos, ¿sí me están entendiendo? O ya me fui por otro lado, ¿no? Ya me fui para Sabana, ¿no? Ok, muy bien, muy bien. En el versículo 15, ya voy terminando, continúa diciendo: entonces, la concupiscencia, que ya explicamos qué significa la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. ¿Verdad? Santiago usa la ilustración de la concepción. Una mujer déjame ver si uso las palabras correctas. Para poder embarazarse, primeramente tiene que concebir en su vientre, ¿verdad? Y para no ir más atrás, todos ya saben cómo. Pero esta mujer, para poder dar luz a un bebé, tiene que concebir el bebé en su vientre primeramente. De otra manera no puede tener un bebé. Y lo debe de tener en su vientre ¿por cuánto tiempo? 9 meses, ¿verdad? Que es el periodo, ¿verdad?, normal. 9 meses. No lo tiene de un día para otro. Hoy concibe y mañana ya está el bebé llorando. No. Son 9 meses de espera. Para que entendamos, el pecado se contrae de esta manera también. ¿Ya? Satanás siempre va a estar lanzándote dardos a la mente, siempre. Y cuando andas débil, pues sus dardos se van a intensificar. Te va a empezar a tirar más recio cuando tú estás débil. Cuando no lees la Biblia, cuando no oras, cuando no haces cosas así, pues Satanás está siempre ahí, ¿no? Como león rugiente, dice Pedro, buscando a quien devorar. Entonces las tentaciones suelen intensificarse en esos momentos. Él siempre está al acecho, siempre tratando de tentarte con las cosas que aún, como te dije hace un momento, aún puedes estar abrazando en tu corazón, y ya eres cristiano, y ya vienes a la iglesia, ¿verdad? Pero bueno, ya explicamos más para no abundar ahí. Eso es lo que hace el diablo. Entonces, aunque eres invadido por pensamientos tentadores, tú dices, pues esto es pecado para empezar. Eso era mi pasado, ahora ya no debo. ¿Por qué? Porque no le agrada a Dios. Señor, llévate estos pensamientos de lujuria de mi mente, Señor. Limpia mis pensamientos, Señor. Ese pensamiento de hacer lo malo, Señor, yo te lo entrego, como dice Filipenses, ¿verdad? Todo pensamiento, llevarlo cautivo. Todo eso, Señor, yo te lo entrego. En ese momento, ay, ¿por qué estoy pensando en esto? No, Señor, llévate este pensamiento de mí. Ok, está bien. Pero después de tanto, nosotros comenzamos a considerarlo más. Comenzamos a acariciar más ese pensamiento. Hasta llegar a un punto en el cual tú lo concibes. Satanás te convence y te dice, ¿qué tanto es tantito?
¿quién se va a dar cuenta? ¿Sí? Todos lo hacen. Hazlo. No serás el primero ni el último. Y luego la mentira más grande, digo yo, el as que se saca de la manga Satanás en esos momentos es, ¿no Dios perdona todo? ¿O no lo has oído muchas veces por boca de muchos cristianos que dicen, pues fui a tal lugar y una persona empezó a provocarme y por un momento sentí deseos de quitarme el saco de cristiano y darle su golpiza? O me dieron ganas de tomarla de los pelos, de revolcarlo, aunque después me arrepienta y Dios me perdona. ¿O no? Pues solito sale. Sí, se oye chistoso, se oye cómico, se oye, ¿verdad? Ja, 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 ja. Pero esa persona lo que está denotando es algo que está ahí en ella, la ira. ¿O no es verdad? ¿O no dijo el Señor, de la abundancia del corazón habla la boca? A veces nosotros, hermanos, sin darnos cuenta, lo que está de verdad aquí lo estamos sacando y no nos damos cuenta. Pero si otra gente se da cuenta, dice. No, a mí me lo hubiera hecho, olvídate. Conmigo no puedo. ¿Sí? No, como quiera, mira, te arrepientes y Dios te perdona. Sí, Dios te perdona, pero con Dios no podemos jugar así. Dios no puede ser burlado, no erréis, dice la palabra, ¿verdad? No lo hagas. No, sabes que no, pero ya te convenció. Ya te convenció. Ya acariciaste mucho tiempo el pensamiento aquí hasta que llegaste a un punto en el cual dices tú, pues, lo hago. Ya, ahí ya concebiste. Por eso, hermano, el pecado no es un simple acto espontáneo. El pecado, hermano, es el resultado de todo un proceso, como el bebé en el vientre de la madre. Primero lo concibe, lo lleva 9 meses en el vientre y después da luz al bebé. Es igualito, Santiago lo ilustra de esta manera, usando el ejemplo de la concepción. Lo consideras, lo concibes y después, ya que lo concebiste aquí, hermano, es porque ya se convirtió en una acción. Inmediatamente que lo concebimos, ya se convierte en una acción. Todo está en cómo vamos a librar esa batalla aquí, en nuestra mente. Por eso la Biblia da instrucciones en cuanto a nuestros pensamientos y los da claros. Piensa todo lo bueno, todo lo noble, no dice así. Filipenses 4 creo que dice eso, ¿no? No acariciemos pensamientos así, pecaminosos. No les demos lugar. Bueno, en mi mente, pues, ¿quién me ve en mi mente? ¿Quién me ve mis pensamientos? Tenemos que llegar tú y yo, hermano, a un grado de tener tanto temor de Dios que hasta no permitir ni siquiera jugar con nuestros pensamientos. ¿O no es verdad? Muchos cristianos juegan con sus pensamientos. A la gente, sí, no pecan, no hacen nada malo, pero mira, están jugueteando aquí día y noche. Están viviendo realidades aquí constantemente, están jugando con sus pensamientos y por ende están pecando delante de Dios, porque para Dios pecar no es hacer algo, sino pensarlo. Solamente por pensarlo. ¿O no dijo Jesús, el que mira a una mujer y la codicia aquí y aquí, ya pecó? Para mí ya pecó. Jesús lo dijo, no yo, Jesús lo dijo. ¿Sí? ¿Y cómo nos llama? Adúlteros. ¿Verdad? Bueno, a los que lo hacen, ¿no? A los que lo hacen. Mira, odio a tal persona, pero para Dios ya lo mataste. Dios conoce todo, hermano.
Y Él nos quiere llevar a ese grado de convicción de que aún hasta el más mínimo de nuestros pensamientos, Dios lo conoce, Dios lo sabe, Dios lo está mirando, ¿verdad? No podemos decir es que como nadie me ve, ¿quién se da cuenta? No, Dios lo sabe. Dios lo sabe todo. Así lo dice la Biblia, ¿no es verdad? ¿Verdad? Ahora, en el versículo 16 dice, amados míos, no erréis. Aquí va la parte bonita del mensaje. ¿Verdad? O sea, Santiago les dice, si son tentados y caen, no culpen a Dios, es culpa de ustedes. Es culpa de su concupiscencia de ustedes. Es porque en su corazón todavía están abrazando las cosas que ya no deben de estar abrazando. Es porque en su corazón todavía aman cosas que ya no deben de amar. Que al contrario deben de aborrecer. Nunca digan, Dios me tentó. No, porque Él no tienta a nadie, no se equivoquen. La expresión no erréis en el griego significa no se confundan, no se dejen engañar. Satanás nos habla al oído. En estos casos Él nos dice, pues Dios, Él es el culpable de que hayas caído. Él es el culpable de que hayas hecho lo que hiciste. ¿Ya? O por otro lado te dice, hazlo como quiera, ¿qué tiene de malo? No puede ser tan malo al final. Dice Santiago, no erréis, o sea, no se dejen engañar por el engañador de nuestros hermanos. No se dejen engañar. Aférrense a Dios. Énfasis agregado. Aférrense a Dios, confíen en Él. Consideren que nada malo viene de Él. Todo lo bueno viene de Dios para ustedes. No, Él no los tienta. Si caemos es porque nosotros sucumbimos a la tentación, porque nos metimos en situaciones comprometedoras. Pero de otra manera, no. Si viene de Dios, Él no lo va a permitir. ¿Verdad? ¿Por qué razón, Santiago? Porque dice Santiago, versículo 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. ¿Desciende de dónde? De lo alto. ¿Y quién está en lo alto? Dios, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. ¿Sí? Dice, no hay mudanza ni sombra de variación. Muy bien. Sino que de Dios viene todo lo bueno. Prácticamente lo que Santiago les estaba diciendo. De Dios viene todo lo bueno. Cuando dice toda dádiva y todo don perfecto, hermano, dádiva y don en el griego significan casi lo mismo. Regalo, ¿verdad? O regalos. Regalos completos y sin defectos dados por Dios. ¿A quiénes? A sus hijos. ¿Cómo vamos a culpar a Dios si todo lo que viene de Él es bueno? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a culparlo a Él? Y esa expresión Padre de las luces era una expresión, hermano, que en la antigüedad, que se usaba mucho en la antigüedad para referirse a Dios, ¿verdad? Donde la palabra luces, la palabra que usa Santiago aquí en el versículo 17, significa la luz del sol, la luz de las estrellas y la luz de la luna. Jesús en la epístola a primera y segunda y tercera de Juan, Él se presenta como la luz, ¿verdad? ¿Sí? Y en los evangelios Jesús se presenta como la luz de este mundo. La luz que da vida. ¿Quién es el que da vida? Dios. Jesús es la luz. Dios es la luz. Por eso Santiago dice, el Padre de las luces, aquel que les da vida para que vivan. ¿O no? Jesús dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Hermano, pregunta, ¿qué es lo que mantiene viva la fauna y aún la vida de los seres humanos? La luz del sol.
¿Quién creó el sol? Dios. ¿Quién es la luz? Dios. En el ámbito natural y geográfico, ¿quién es el que le da la vida a las plantas? La luz. Sí, Dios, pero la luz es fundamental para que la fauna crezca. ¿Sí? ¿Qué es lo que hace que el cuerpo humano produzca la vitamina D? La luz. ¿Sí? Ante la deficiencia de la vitamina D en el cuerpo humano, puede llegar a morir. ¿Verdad? ¿Qué es lo que nutre las pupilas de nuestros ojos? ¿Sí? La luz que se refleja en la fauna. O sea, la fauna, la naturaleza verde a la cual el sol le da vida, es lo que nos provee una visión sana. ¿Ustedes sabían que mirar los árboles, mirar el verde de los árboles nutre tu vista? Nutre tus ojos. Eso desde mucho tiempo ya lo sabía. ¿Ya? Mucho tiempo. ¿Qué es lo que mantiene vivos a los animales? Las frutas, las verduras, la lechuga y todo eso, a lo cual el sol le da vida. ¿Sí? ¿Y qué nos vamos a llevar saliendo de aquí al plato? Una chuleta, ¿no? O una pechuga de pollo. Digo, los que tienen esa bendición de comer carne, porque a veces nos toca comer huevitos, pero aún con eso vienen de la gallina. ¿Y qué es lo que alimenta a la gallina? El maíz. ¿Y qué es lo que le da vida al maíz? El sol, allá en el campo. ¿Te das cuenta? Por eso Santiago dice, el Padre de las luces. La luz que da vida. Jesús dice, yo soy la luz de este mundo. Yo he venido a darle luz a este mundo para que vivamos. Es hermoso, ¿verdad? Entendemos un poco más. Todo lo bueno viene de Dios. Nada que sea malo viene de Dios. Amén. Y aunque eso sí, aunque estos tres elementos que mencionamos en el contexto, luz, sol, luna y estrellas, siguen una secuencia, ¿verdad? Siguen una fase de movimiento, de rotación, por los cuales se miden los días y la noche también, ¿verdad? En sus diferentes grados de intensidad y oscuridad y de luz, pues a diferencia de eso es que Dios es inmutable. ¿Saben por qué Dios es inmutable? Porque Dios no cambia. ¿Sí? Para darlo a entender con más claridad, de acuerdo a lo que dice Santiago al final del verso. Dice, ¿dónde dice? Versículo 17. Y todo buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Eso es para los que piensan que Dios se venga de ellos. Ay, como no he hecho lo que tengo que hacer, por eso Dios me está mandando cosas. O no sé, siento que ya Dios no me ama. O yo creo que Dios dejó de amarme porque me he portado mal. ¿Ah? O será que Dios pues ya la trae conmigo, ¿no? Como dijo alguien la vez pasada. Soy de los que peores le caen mal a Dios. No, hermano, esos pensamientos no vienen de Dios. Dios le dijo al profeta Jeremías, te he amado con amor eterno. Nuestro Dios es, a pesar de cómo seamos tú y yo, Dios nos sigue amando igual. ¿Sí? A pesar de las metidas de pata que damos tú y yo, y muchas veces lo hacemos de una manera constante, Dios sigue siendo fiel. Dios sigue permaneciendo fiel con nuestras vidas. Hermano, no hay nada que nosotros podamos hacer o dejar de hacer que cambie su amor hacia nosotros. Que haga que Él se olvide del pacto que Él hizo con nosotros. ¿Verdad?
Como te has portado mal, ahora te quito la salvación al infierno. Imagínate que Dios piensa de aquellos que enseñan que la salvación depende de ellos. ¿Sí? Cuando Dios lo dio todo, Dios dio a su Hijo. Dios se despojó de lo más hermoso que Él tiene, su Hijo, para darnos esa salvación, para derramar sobre nosotros todas esas bendiciones espirituales, esos regalos, esa salvación, esa herencia eterna. ¿Qué lo puede llegar a hacer cambiar de opinión de un día para otro que porque nos estamos portando mal? Sí, lo que Dios va a hacer es que nos va a disciplinar, nos va a mandar pruebas, pero con el fin de que regresemos. No con el fin de que nos destruyamos y nos perdamos, porque ese es el amor de Dios. Pero Él no cambia. ¿Sí? Él no cambia. Como que Santiago le decía a estos judíos en Roma, pues, acuérdense, Dios, si Dios se los dijo, Él no cambia de opinión. Él no los va a abandonar. Él no va a decir, no, pues que estos se pierdan porque pues no pasaron la prueba. No es así, hermano. Por eso deja bien en claro, Dios, en Él no hay mudanza ni sombra de variación. Por eso, a pesar de que pasemos lo que estamos pasando, siempre tenemos que recordar esto. Y hoy, hace poquito, oía a alguien que decía así: Dios conoce tu futuro. Dios está en el futuro de tu vida. ¿Por qué? Porque el hombre a lo que le teme es que va a ser de mí el día de mañana. Bueno, si estás con Cristo, Cristo está en el futuro de tu vida ya. Él está allá, ya. Imagínense, hermanos, si los pecadores sucumben ante la tentación. Si ellos, por ejemplo, son tentados. Si un marido quiere serle fiel a su esposa y se esfuerza y todo, pero es mundano, no conoce a Dios. Y si por ahí se le atraviesa una Jezabel por ahí, es bien probable que va a sucumbir. ¿Quién los libra a ellos? ¿Quién los preserva a ellos? Ellos caen. La tentación hace caer bien fácil a la gente que no tiene a Dios. En los vicios, en los pecados sexuales, en tantas cosas. De acuerdo a lo que hay aquí, porque también está en ellos el pecado, la concupiscencia. Pero a ellos, ¿quién? ¿Quién los sostiene? ¿Quién los mantiene a flote como a nosotros? ¿Y sabes por qué a nosotros Dios nos mantiene sobre la superficie cuando somos tentados y cuando somos probados? ¿Sabes por qué razón? Fíjense, la respuesta aquí está en el versículo 18. Para terminar, dice, Él, o sea, Dios. Versículo 18, Él dice, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias de sus criaturas. Amén. O sea, que gracias a que nosotros hemos sido renacidos por la palabra que se nos predicó, la cual nos trajo a la salvación y por la cual nos hemos convertido en nuevas criaturas, nosotros sí, a comparación de ellos, sí tenemos ese poder en nosotros para podernos mantener firmes en medio de las pruebas. Y sobre todo con la verdad de que es Dios el que nos va a sustentar en medio de la prueba. ¿Verdad? Dice Judas 24, si Cristian lo pone, dice, Judas 24, dice, aquí está, y aquel que es poderoso, ¿quién? Dios, para guardarlos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Fue a través del nuevo nacimiento, hermano. Fue a través de la palabra que se nos fue implantada, por la cual nosotros nos mantenemos firmes. Por cierto, nosotros, hermano,
venimos representando la nueva generación de creyentes que vamos a presentar la evidencia clara, ¿sí?, de la generación futura que Dios ya ha comenzado a través de nosotros. ¿O no? Pablo dice, en Cristo Jesús somos hechos nuevas criaturas. Y aquí Santiago dice que, al final dice, para que seamos primicias de sus criaturas. Nosotros somos la evidencia de la nueva creación de Dios. La creación que va al cielo. La creación que Él, a través de Cristo, está atrayendo hacia sí. A la cual Él se ha comprometido a cuidar, a preservar y a guardar con el fin de llevarnos a nuestro destino final. Es Dios, hermano, el que te va a introducir al cielo de la mano a través de su Hijo. No somos nosotros. Nosotros no. Él es el que nos va a guardar y nos va a llevar. Somos las primicias, ¿verdad?, de las cosas nuevas que Él ya ha comenzado a hacer. Comenzó a hacer hace 2000 años, cuando Cristo murió, cuando Cristo resucitó. Acuérdense, como decimos hace 8 días, para Dios un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. Así que, hermanos, el tema de nuestro mensaje de hoy es: si somos tentados, no es Dios quien lo hace. Amén. ¿Por qué? Porque de Dios solamente podemos esperar todo lo bueno. Amén. Por eso entendemos esto, hermano. Y ahora lo entendemos y espero que tú salgas de aquí con esa convicción. No hay mejor lugar, ¿verdad?, en el cual tú pases tus últimos días en esta tierra que en las manos de Dios. No hay mejor lugar. No habrá. No hay. No hay una esperanza más grande. Por eso, dejémonos moldear por Dios. Dejémonos transformar por Dios. No nos metamos en situaciones complicadas. Confiemos que Él es el que nos va a guardar siempre. Amén. Él no te mandará pruebas mayores de las que tú puedas soportar. Él no permitirá que Satanás te tiente más de tu propia resistencia. Él no permitirá, pero tiene que ser bajo estos principios.